Vamos con la primera entrevista entonces. Esta mañana estamos conectados vía Zoom con Edison Romo, experto en inteligencia y seguridad. Vamos a hablar acerca de la seguridad en las instituciones educativas. La preocupación era que no se lleven los equipos, que no se lleven lo que existe en las unidades educativas. Creo que ahí tomó ya medidas el ministerio para asegurar aquello con la contratación de guardias privados. Sin embargo, últimamente empieza la delincuencia, las bandas organizadas, a atacar mediante secuestros a docentes, mediante el ataque a estudiantes, de manera que nos interesa saber la opinión del experto sobre este tema. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. No estoy escuchando el audio. Buenos días. Perfecto, perfecto. Buenos días, Osvaldo. Un gusto y un placer estar con ustedes. Osvaldo, partamos de algo. Nosotros en el Ecuador siempre somos reactivos y definitivamente cuando uno habla de seguridad tenemos que diferenciar los temas de seguridad en el tema natural y en el tema antrópico. Natural, bueno, por ejemplo, se cree y se piensa que estamos capacitados y entrenados en todos los centros educativos para tener un plan de evacuación en caso de incendios, terremotos y este tipo de actividades naturales que pueden pasar. Y eso no creo que tenga, definitivamente. Pero claro, esto hay que organizarlo bonito y desde un punto de vista seguro y preventivo. Segundo, cuando ya hablamos del tema de la seguridad frente a la delincuencia organizada, al narcotráfico, delincuencia común, tenemos que diferenciar algunas cosas, ¿no es cierto, Osvaldo? No se puede dar el tratamiento a todos por igual. Tenemos que diferenciar las zonas críticas, donde realmente existe más peligro de que sean sujetos de robo, de extorsión. Y claro, entonces, donde están las unidades educativas, no solamente en las sierras, no solamente en la costa, sino en el oriente, en todo el país, haciendo un diagnóstico de cuáles mismos necesitan una buena ayuda, una buena prevención en seguridad. Porque recordemos, Osvaldo, de acuerdo a lo que menciona el gobierno, dice que policías y militares ayudarán en la seguridad de escuelas y colegios. En principio puede ser, estar bien, pero ¿cuánto tiempo dura la calentura? Porque esto es así. Ah, no, pucha, es que se mataron dos niñas, es que se pelearon y la seguridad en las escuelas y colegios, e incluso en universidades, e incluso en lugar donde se hace posgrados, nunca se ha tomado en cuenta. Yo le hago una reflexión, Osvaldo. Si yo soy delincuente, si soy una persona que me dedico a evaluar blancos o seleccionar blancos, yo veré en qué escuela, en qué colegio, en qué universidad y en qué centro de posgrado. Las personas que hacen posgrados, por lo general, son gente que de una u otra manera ya tiene su cantidad de dinero, su profesión y todo, y son blancos susceptibles a esto. Pero vamos al otro. Vamos a las escuelas y colegios que de pronto es la parte de mayor preocupación e incluso las universidades. ¿Qué tipo de seguridad queremos dar? ¿Qué tipo de seguridad estamos en capacidad de dar? ¿Y qué tipo de capacidad y de preparación tenemos la gente que va a dar seguridad? Los estudiantes y los alumnos. Porque esto no es un trabajo solamente decir, ya pongo 5 policías o 5 militares en la entrada, chequeo maleta, chequeo lo que llevan los alumnos y lógicamente van a encontrar cosas. Pero eso es seguridad. Sí, claro, es un procedimiento para comenzar a dar seguridad. Entonces, yo sí creo que se debe comenzar a hacer un buen trabajo, una buena planificación, una buena organización y sobre todo un buen diagnóstico para dónde empezar a dar los temas de seguridad y cómo darlos. Me parece que la ley de integridad también toca ese tema en cuanto a la incursión que pueden hacer los miembros de la policía o del ejército en caso de que la situación apremie, haya la denuncia respectiva, pero esto tiene que ver más que nada con chicos que ingresan armados, poniendo en riesgo a sus compañeros estudiantes o algún otro tipo de incursión por parte de las bandas terroristas. Ahora, claro, en esto de la delincuencia común, de la delincuencia, de la acción de las bandas criminales, el blanco en principio habían sido los comerciantes, los industriales, las personas
más o menos pudientes que podían pagar el valor que les exigían en la extorsión. Pero ahora el blanco son algunos maestros, es decir, el sector educativo. ¿Por qué? Osvaldo, usted lo ha mencionado, maestros. Yo no creo que sean solamente maestros, sino más bien alumnos, ¿no? Porque definitivamente el delincuente tiene mucho ingenio, habilidad y sobre todo también trabaja y hace investigación e inteligencia de lo que, de lo que puedan, o a lo criollo, a lo que tengan que hacerlo. Entonces, claro, hablemos del colegio Pedro Picapiedra. En el colegio Pedro Picapiedra está 2, 4, 5, 10 alumnos que son hijos de 4, 6 o 10 empresarios. Entonces, esos niños, esos jóvenes, esos estudiantes son un objetivo que puede ser seleccionado para secuestro, para extorsión, chantaje o cualquier actividad que ellos crean o puedan hacer. Entonces, desde este punto de vista, el poner 4 policías al ingreso o a la salida, el chequeo de mochilas, no sirve, no ayuda, ¿no es cierto? Porque, lógicamente, los alumnos no saben cuándo y en qué momento pueden estar siendo chantajeados, secuestrados o lo que sea. Entonces, yo lo que creo que definitivamente es que se debe hacer un plan, como yo digo siempre, analizando, haciendo un buen diagnóstico de la unidad educativa. La unidad educativa X tiene gente de antecedentes, tiene gente que pueden estar hijos de delincuentes, tiene gente, entonces el diagnóstico va a ayudar mucho, pero ir a la ligera y a poner a 4 policías, 4 militares, como yo digo, todo es bueno, todo es mejor que nada, sí ayuda, pero tratemos de hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Pero como somos reactivos, siempre estamos fallando. No digo que esté mal, solo que hay que mejorar. ¿Y cómo hay que mejorar? Yo creo definitivamente que tenemos que poner gente capaz, entrenada, capacitada y recibir una cultura de seguridad desde adentro, es decir, desde el interior de la institución educativa para padres, para hijos, digamos estudiantes, maestros, en principio. Luego tiene que haber procedimientos y protocolos claros, tan claros que definitivamente deben ser cumplidos a cabalidad. Por ejemplo, en ningún momento ningún alumno podrá salir porque los protocolos del colegio dicen que solo saldrán en el momento de la hora de terminación de clases y previa presencia del padre. Es un ejemplo, nada más, ¿cierto? Entonces, estas cosas sí van a ayudar, pero poner a 4 policías, 4 militares al frente o alrededor, porque, Osvaldo, le voy a decir algo que lastimosamente yo no estoy criticando o siendo pesimista, no, soy realista. ¿Cuántos militares y policías disponemos para centros educativos? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿A dónde van a ir? Entonces, yo sí creo que lo que se debe hacer siempre es una buena planificación, una buena organización, pero sobre todo definir cuál es el objetivo claro. El objetivo claro. Tenemos inteligencia, tenemos investigación, sabemos dónde están y todo. Entonces, a más de ello, las autoridades o las personas que van a hacer esto son confiables. Últimamente capturaron a 10 policías. Son confiables. Los militares también están inmiscuidos en temas de corrupción y temas de esto. Son confiables. O más bien le estamos dando la oportunidad para que ahí encuentren un objetivo para delinquir. A ver, el hecho suscitado en la ciudad de Guayaquil, entiendo, en uno de los sectores urbanos marginales, con una maestra que fue secuestrada por su propio alumno, esto significa de que las bandas han penetrado en los establecimientos educativos. Totalmente, Osvaldo, digamos que en la actualidad el joven es uno de los objetivos de las bandas delincuenciales y bien que de una u otra manera se haya puesto en la ley de que se debe sancionar como adulto al adolescente delincuente. Pero yo diría más allá, ¿no? Yo diría que al adolescente se le sancione, pero también al que le recluta y al que lo forma, porque esos son los responsables. Entonces, aquí lo que tenemos que identificar, como le digo Osvaldo, qué diagnóstico tenemos de las unidades educativas. No todas están en las mismas condiciones, condiciones en seguridad, en condiciones de infraestructura. ¿Qué características tenemos de la unidad educativa X? Usted sabe, y los alumnos, digamos, y los docentes saben qué cantidad de alumnos hay que son de dudosa o que son con tendencias delincuenciales. Ahí hay que atacar.
pero sobre todo, como digo Osvaldo, tenemos que ser preventivos, pero para ello tenemos que tener un buen diagnóstico en seguridad e inseguridad que vive el país, sobre todo en los sectores más complejos, más complicados, donde existen unidades educativas. Los profesores, totalmente que van a ser objeto de secuestro, extorsión, chantaje, porque hoy el alumno se reúne entre 5, 10, 7, a lo mejor es criollo, o a lo mejor es seleccionado o dirigido por los grandes delincuentes que les disponen a hacer tal o cual actividad. Entonces, el trabajo es grande, el trabajo es amplio, sumamente complicado, sumamente fuerte. Necesita, para hacer una buena seguridad, necesitamos de autoridades policiales, militares, autoridades educativas, estudiantes y, sobre todo, los padres y la comunidad en general. Claro, y el plan general de seguridad tiene que seguir adelante y tiene que ser efectivo, porque todavía hay sectores del país, sectores críticos, donde las autoridades de ese lugar, la misma policía, obviamente tiene miedo de actuar porque sabe perfectamente que los delincuentes a lo mejor en ese sector son más numerosos. ¿Qué se puede esperar de unas autoridades educativas? Pues cada quien tiene su rol, ¿no es cierto? Entonces el profesional de educación, su rol es educar, capacitar, ¿no es cierto? Y lógicamente no dar seguridad, pero claro, por eso digo, aquí tiene que ser un trabajo integral, complementario, porque es la única manera de saber cómo hacerlo. Y como usted dice, ¿no? Hay zonas críticas donde no entra ni la policía ni Fuerzas Armadas, eso se llama zonas liberadas ya, donde de una u otra manera el Estado no tiene el control y que eso sí es peligroso, eso sí es peligroso porque comienzan a incrementar estas zonas y bueno, hagamos como de parte en Colombia, donde ya departamentos o igual acá en Ecuador, provincias, donde ya no entraba el gobierno, entonces eso es complejo. Pero, como digo, todo es bueno, peor es nada, como dicen los padres, pero eso no es suficiente, lo que está haciendo el gobierno no es suficiente. Yo recomiendo tener un buen diagnóstico. ¿A qué unidades concretas ir? Y no ponerse en las unidades que están en las calles principales donde no pasa nada, pero están ahí, no es posiblemente les venden droga. Bueno, el tema del comercio y del menudeo de drogas en todo el país es complejo, no lo han podido simplificar todo poniéndose en las puertas. Entonces tiene que hacer un plan definitivamente concreto, amplio, general y que involucre a todos, pero sobre todo un buen diagnóstico de inteligencia para ver dónde, cómo y cuándo emplearse. Bien, gracias por haber estado conectado con nosotros vía Zoom. Edison Romo, experto en inteligencia y seguridad sobre el tema seguridad en instituciones educativas del Ecuador. Gracias, muy amable. Osvaldo, siempre será un gusto, un placer. Buen día. Bueno. Vamos a una brevísima pausa antes de continuar.